Se distribuye en distintas plataformas. 10 y 17 de la mañana recibo otra de las invitadas. Está María Eugenia Calderón de FEB, del Frente Gremial Docente, porque, por supuesto, en esta época del año, en realidad lo hacen durante todo el año, ¿no? Pero es una época muy sensible esta, la de diciembre, y se vuelven a discutir paritaria de los docentes. Ustedes dicen, bueno, ahora los docentes por ahí quedan un poco rezagados dentro de la agenda porque comenzó el periodo de vacaciones, ¿no? Bueno, siguen trabajando en algunos casos, pero también se va pautando todo lo que tiene que ver para el año que viene. Maru, gracias por venir, ¿eh? No, gracias Bienvenida. por la invitación. Gracias. Bueno, ¿cuánto hace que no se discutía paritarias? Bueno, la verdad que la discusión de paritarias ha sido muy regular este año. Si bien es cierto que es un tema que a los gremios nos debe desvelar, el gobierno ha sido bastante laxo con el tema de convocarnos y el ofrecimiento al aumento salarial, que en realidad en paritaria se discuten muchas cuestiones, pero lo que uno hace foco es lo inmediato, que es recomponer el salario. El último aumento que nosotros tuvimos fue en el mes de octubre, que cobramos en el mes de noviembre de 2,5% de aumento, correspondía a un bloque de 5%, 2,5% en septiembre, 2,5% en octubre, si mal no recuerdo, que lo cobramos en el mes de noviembre, pero ahí se quedó, ¿no? La posibilidad de aumentar el sueldo docente, y no hubo más convocatoria a reuniones, cosa que entre las negociaciones de principio de año se pidió que sistemáticamente nos estemos reuniendo para poder debatir estas cuestiones sin necesidad de hacer toda una movida, ¿no? Que sea más ágil. Claro. Bueno, la realidad es que los gremios se juntaron por el mes de inicios de noviembre, después de haber cobrado el último aumento, el último tramo de aumento. Y fue una conversación de, bueno, hay que recomponer el salario, hay que buscar otro aumento, qué es lo que nos va a ofrecer el gobierno, y no hubo respuesta, y hasta el día de hoy no hubo llamado a convocatoria nuevamente. Desde las bases lo que nosotros estamos pidiendo a los gremios es que activen la negociación. O sea, entendemos que el Frente de Unidad hizo una nota solicitando la reapertura de paritarias. Todavía no lo ha convocado. Bueno, era el momento ahora, antes que terminara el ciclo lectivo, de tomar decisiones para que se vuelva a abrir la paritaria y que se nos pueda dar un aumento antes de las vacaciones. Ahora sabemos que comienza el periodo de vacaciones y que los docentes no vamos a estar en agenda del gobierno, ¿no? En el medio de todo esto, Maru, una nueva autoridad en la dirección del organismo, ¿no? Del Ministerio de Educación. Sí, la directora de Educación es Flavia Terilli, a lo cual los gremios le pidieron reunión, se reunieron, de hecho ella lo otorgó. Lo que se están convirtiendo, a mi entender, y a lo que yo observo las reuniones con las distintas autoridades del Ejecutivo Provincial, es reunirnos, los gremios exponemos nuestras inquietudes y bueno, y no hay respuesta. No hay compromisos, no hay, bueno, se va a hacer tal cuestión, vamos a insistir en este reclamo, no hay. Y hay muchos aspectos para hablar de la educación en la provincia de Buenos Aires. No es solamente, digamos, la discusión salarial. No, la educación salarial es una y muy importante porque los sueldos han quedado muy relegados. Yo miro los informes y se hace hincapié en que no se cobra desde Nación el FONID, que veníamos cobrando en otras gestiones, y esto es real. ¿Qué es eso? El Fondo de Nacional Docente que cobrábamos todos los docentes. De todas maneras, si bien es cierto que no lo estamos cobrando, que fue una decisión del gobierno nacional que este presupuesto que iba a las provincias no fuera más, sino que las provincias mismas fueran las que gestionaran sus recursos para educación, también es cierto que el FONID no alcanza, que no hubiese sido reparador del sueldo docente, porque es una suma en negro que no impacta ni en jubilados ni en nadie, y que nosotros debemos recomponer el salario docente en blanco, en lo que cobramos de bolsillo, que los jubilados también puedan cobrar, que nos impacte en el aguinaldo, que nos impacte en todo lo que tenga que ver con el salario real, ¿no? Y la realidad es que no se está reclamando por ahí, o no se está esforzando en recomposición del salario docente real, ¿no? Entonces ese es uno de los reclamos que las bases nos están haciendo a los gremios, de reclamar la recompensación salarial, de reclamar la discusión con el gobierno, y que si esto no prospera, de poder presentar un plan de lucha serio. El tema es que a esta altura del año el gobierno sabe que sin el plan de lucha que más efectivo da, que son los paros, evidentemente no lo vamos a tener. De hecho no hubo muchos paros docentes este año, Mario. ¿No fueron muy laicos, digo?
Bueno, esa también es lo que la que las bases nos reclaman, ¿no? Mayor posicionamiento contra las medidas que va tomando el gobierno provincial. El único paro que se le hizo a Kicillof fue allá por inicio del año, no sé si marzo, abril. Y después no hubo más. Pero solo en ese momento fue un paro que impulsó la FEB. Ajá. Recuerden que se nos llamó a conciliación obligatoria. Recuerdo, yo no me olvido más de ese congreso que yo participé, que pudimos conseguir 24 horas de paro debido a que los docentes de la FEB así lo consideraban. Gremios que incluso pertenecían al frente gremial amenazaban a sus afiliados que se adherían al paro, iban a recibir sanciones cuando saben que Suteba. no es así. Entre otros, Suteba, Odogba, o sea, otros gremios, me acuerdo en ese momento de traccionar para que no se cumpliera esta medida de fuerza. Y saben que no es así, cuando un gremio que tenemos personería, llamamos a paro, se anuncia en el gobierno, no hay sanción porque es un derecho constitucional. Dicho sea aparte, obviamente tuvimos un 90% de adhesión y eso te hace ver el malestar del universo docente, sí, porque no tenemos el 90% de afiliados docentes a la FEB. Entonces, docentes de otros gremios, docentes sin agremiarse, apoyaron este paro. Ese fue el único paro que se le hizo a Kicillof. Después hubo paros. Por eso, impulsado por ustedes, porque impulsado solo es mucho por más FEB. blanda, Suteba es mucho más blando, porque además sabemos que hay un entramado político entre Kicillof y Baradel. No te lo podría decir. Bueno, ya sé que sos de la vereda de enfrente, pero te quiero decir que eso se ve, es elocuente. Yo entiendo que cada sindicato decide cómo gestiona y cómo defiende a sus afiliados. Nosotros creemos que debemos posicionarnos más firmemente contra la política llevada adelante. Yo te digo lo que nos reclaman a nosotros los afiliados. Y ustedes son, digamos, mayoritarios, ¿no? Acá en Bragado, sí, por lo menos. Nosotros, y tenemos muchos docentes que están afiliados a la FEB y los representamos y llevamos la voz de ellos a cada congreso de FEB, a la cual le reclamamos a la FEB mayor posicionamiento contra el gobierno provincial. Está clara la oposición al gobierno nacional, reclamando cuestiones que creemos que son necesarias reclamar, pero no nos olvidemos que somos empleados de la provincia de Buenos Aires, con un gobierno que está haciendo lo que quiere a nivel educativo, sin consulta, sino que bajan las cuestiones a los distritos y no estamos teniendo un posicionamiento como en otro tiempo, y la verdad que sería buenísimo poder recuperarlo. Maru, ¿cuánto cobra una docente o un docente recién ingresado? El sueldo del docente es de 790.000 pesos, más o menos, con los últimos aumentos que hemos tenido, con un básico de 290. O sea, con más o menos 720, con 290 de básico. O sea, sacábamos la cuenta que más o menos cobra como un policía recién ingresado, mucho menos que un empleo de comercio. Sí, sí, no conozco el sueldo de los demás trabajadores, pero realmente es un sueldo que está relegado para la función, para el trabajo. No me voy a poner a explicar ahora todo lo que hace un docente fuera y dentro del aula. Creemos que nadie puede sobrevivir con ese sueldo hoy, y esto lo tiene que ver el gobierno provincial, ¿no? Nosotros debemos recuperar el salario para tener mejores condiciones de trabajo, no solamente en las escuelas, que ese es otro tema que se plantea, ¿no? La partida dedicada a las infraestructuras y a las escuelas está muy abandonado y se nota en los servicios que las escuelas están brindando, a nivel provincia estoy hablando, ¿sí? Después se verá a nivel local lo que se puede hacer y lo vamos a ir conversando seguramente con el Consejo Escolar, pero en todo aspecto, infraestructura, lo que es el salario, lo que es la sobrecarga laboral, el régimen académico del nivel secundario fue muy cuestionado, que ha hecho una sobrecarga laboral sobre los docentes y que no ha garantizado el aprendizaje en los estudiantes, no se pone en debate, eso llegó, esto va a ser así, y no pudimos participar como gremios cuál era nuestra posición, y es hoy todavía el reclamo que tienen los docentes. Y bueno, todas estas cuestiones se las ha planteado a la directora de provincia, pero bueno, no hemos tenido respuesta. ¿Pudieron corregir el problema de las carpetas médicas? No sé si se llama así, en la policía se llama así, pero la carpeta médica, cuando hay un pedido de licencia, digamos, de los docentes, porque había sido polémico ese tema, ¿no? Muchos docentes que se habían pedido licencia y bueno, hay que contratar otro, obviamente, ¿no? Hay que llamar a otro. Mira, en la docencia pasa como en la policía, como en los médicos, como en cualquier profesión.
En realidad no es una cuestión del docente, es una cuestión del humano. Tenemos docentes muy honestos y docentes que evidentemente hacen abuso. No lo hacen. Y es mucho más escandaloso cuando un docente se toma una licencia que no corresponde que cuando tenés muchos docentes que ni licencia se toman. La realidad es que tiene que haber un control del Estado y nosotros apoyamos esto para que las licencias son derechos estatutarios que hemos conseguido con lucha, con sacrificio, con vida que ha dejado la gente para conseguir el estatuto. Bueno, que se respete y la utilice quien la necesite. Sí. Tiene que analizar muy bien el Estado, poner a sus controladores, digamos, entre comillas, que se tome la licencia sea realmente el que lo necesita, que eso no tenemos poder a nivel local, eso no se decide a nivel local. Nosotros subimos nuestra licencia a una aplicación y una junta médica que están conformadas el 9 de julio, en Chivilcoy, en La Plata, decide si esa licencia es válida o no. Eso depende del ministerio. Sí, de la Dirección General de Cultura y Educación. Ajá. Entonces, creemos que, bueno, se han ido tomando decisiones para que el docente que utiliza la licencia sea el que realmente la necesite, la observación de los certificados médicos, el requerir más información en los certificados médicos, pero yo creo que ahí no se va todo el caudal de inversión en la educación, ¿no? Son otras cuestiones las que más profundas. Sí, hay que hacer un análisis estructural y por eso está bueno que pongamos en debate estos temas. Seguro. Bueno, se está dando una filosofía de vida. Ayer lo hablábamos con la jefa distrital de educación que vino acá, ¿no? Menos matrículas en las escuelas, sí. Menos inscripciones. Ya habrá llegado, imagino que se discute en el gremio esta situación. Es preocupante, digo, porque menos matrícula, menos aulas, o por lo menos se unifican. No sé si menos escuela, pero sí menos docente, ¿puede ser o no? Bueno, claramente es algo que uno observa y ve, que es un comportamiento social ¿no? Como educación debemos adaptarnos ya está impactando. Sí, está impactando. Este año para ingresar a primer año del nivel primario tenemos 100 alumnos menos que el año pasado. Entonces, claramente estamos hablando de muchos grados menos que se necesitan, ¿no? Creo que es una buena oportunidad esta. Si lo estamos mirando, y este es otro cuestionamiento, porque no pasa en Bragado solamente. No. Una problemática, entiendo, del país y provincial ni hablar. Esta es una necesidad de que la provincia o el gobierno también se ponga a tomar decisiones para que los puestos de trabajo que haya sean los que se necesitan y también poder brindar calidad educativa, ¿no? Quizás en los distintos distritos se pueden tomar decisiones para que no haya escuelas superpobladas, aprovechar este momento de que no hay tantos estudiantes para ingresar a los primeros años, para que haya escuelas quizás con 20 alumnos para que se pueda distribuir el resto de la matrícula en todas las escuelas, llevarle la tranquilidad a todas las familias, porque todas las escuelas pertenecemos a la Dirección General de Cultura y Educación, con los mismos docentes que transitamos todas las escuelas, con los mismos lineamientos, entonces que vayan con la tranquilidad de que se va a respetar lo que es la educación en la provincia. Creo que es el momento de tomar este tipo de decisiones para conservar los puestos de trabajo que se puedan y que de hecho va a impactar en una mejor educación en los chicos porque aulas con menos matrícula y un docente va a ser mejor calidad educativa. Claro, sí, sin lugar a dudas. Agradecerte que hayas venido, Maru. Estamos atentos a, bueno, cuál es el ofrecimiento que se le da a la provincia, que no lo estiren mucho más en el tiempo. Bueno, agarra a fin de año. Yo ya he perdido las esperanzas de que nos hagan alguna propuesta. Espero que me sorprenda que claro, total, no lo ha hecho. No me van a hacer paro en enero. Vamos a hacer paro de vacaciones. No me ha estado sorprendiendo Kicillof últimamente. Yo digo, bueno, vamos a lo mejor una de esas. No, ayer estaba en la marcha de la reforma laboral. No estaba sacando cuenta para ustedes. No estaba haciendo los cálculos a ver si nos puede aumentar el sueldo. No, de hecho, los gastos que tiene provincia, entendemos que haya una cuestión de presupuesto, pero digo, uno debe priorizar. Claro. ¿Qué es lo que más le interesa? En tu casa, cuando vos te falta presupuesto, no salís a comer afuera todos los días, ¿no? Claro, bueno, debemos hacer lo mismo en la provincia. Totalmente, de acuerdo. Bueno, Maru Calderón con nosotros, por supuesto que viene una familia de gremialistas y sindicalistas. ¿Se charla con tu papá, digo, cómo es hacer todo el tiempo? ¿Cómo son los sindicatos ahora y antes? Todo el tiempo, él con una añoranza de... Hija de Ricardo Pipa Calderón, por si alguno no sabe, ¿no? Sí, con una añoranza él siempre, y porque antes había otra necesidad de reclamo y la gente trabajaba por el sindicato, claro, sin otra intención más que conseguir mejores condiciones laborales. Ha mutado la sociedad, va buscando otros intereses, pero obviamente uno siempre cree que todo tiempo pasado fue mejor y él cree eso en el sindicalismo. Por supuesto, la vio antes y la ve ahora, así que conoce. Gracias, Maru. No, gracias. Seguimos.